Hola, bienvenidos a Cocina para Diabéticos Dulce y Salado, versión taller de glucemia. Mi nombre es Sergio y vamos a seguir respondiendo preguntas que cada vez se ponen más difíciles preguntas. Así que bueno, voy a tratar de responderlas lo más simple posible para que ustedes puedan entenderlo y no entrar en términos médicos. Recuerden que yo no soy médico, por lo tanto voy a dar los síntomas para que ustedes los reconozcan y puedan ir a su médico y hablar de este tema. Vamos a empezar con Marisa Barreto, que me hace una pregunta muy buena, que dice: hola Sergio, ¿podrías explicar un poco sobre el llamado fenómeno del alba? En realidad el fenómeno del alba ataca entre el 42 y 46% de las personas que sufren de diabetes 1 y diabetes tipo 2, ¿sí? ¿Es algo para preocuparse? Es algo para tener en cuenta, porque en realidad podría llegar a traer problemas más adelante, pero muchas veces pasa totalmente desapercibido, ¿sí? También hay que decir que el fenómeno del alba o del amanecer, según en dónde te encuentres, porque según el país en que te encuentres, podés tener distintos tipos de nombre de este síndrome más que fenómeno. Para hablar de este fenómeno, no tenemos que sí o sí hablar del fenómeno Somogy, ¿sí? Que son exactamente iguales, pero tienen diferentes causas y diferentes formas. Los dos tienen tratamiento muy fácil, muy simple, y simplemente hablándolo con el médico se arregla. O sea que la idea es: vayan y hablen con su médico cuando se encuentren con estos síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que tienen los dos? Es que ustedes se acuestan a dormir con una glucemia normal. Pongamos, una glucemia normal está por debajo de 110, estamos entre 80 y 110, se acuestan a dormir tranquilamente con esa glucemia, y a la mañana se levantan con 140 en ayuna, 140, 130, 150, y usted dice: pero ¿cómo? Si yo me acosté con una glucemia baja a la noche, ¿cómo puedo? Y no comí nada durante toda la noche, ¿cómo puede ser que me haya subido la glucemia? No tiene sentido. Bueno, sí tiene sentido. Hay una razón, y es justamente uno de estos fenómenos, o el fenómeno del alba o amanecer, o el Somogy. Para el fenómeno del alba, los médicos se dividen en dos ramas, que aunque tengan opiniones un poco diferentes, el tratamiento termina siendo siempre el mismo. Por lo tanto, no importa si los médicos piensan que es de una cosa o de la otra. Una de las causas que por las cuales los médicos dicen que ocurre el fenómeno del amanecer tiene que ver con algunas cosas que ustedes tienen que saber. Una: las personas con problemas de obesidad suelen tener este fenómeno del alba. Una persona que tiene diabetes descontrolada suele tener también este fenómeno del alba. ¿Por qué? Cuando digo descontrolada, quiero decir que durante el día ha tenido subas y bajas, subas y bajas, subas y bajas, y llegan a la noche con una glucemia normal baja, pero durante el día han estado teniendo ese problemita de subas y bajas. Esa es otra de las causas. Después existen otras causas más, que eso lo van a ver, lo tienen que hacer con estudios clínicos y se lo van a descubrir fácilmente. ¿Qué sucede según una versión de los médicos, una porción de los médicos, de acá donde se dividen las formas de pensar de los médicos? Es que durante la noche nuestro cuerpo, llegado al amanecer, empieza a segregar cierto tipo de hormonas, que son adrenalina, hormonas de crecimiento y una serie de hormonas que son nombres muy difíciles, que no tiene sentido que los nombremos, porque en realidad no hacen al final en sí. Hace que nuestra glucemia empiece a subir entre las 3 de la mañana y las 5 de la mañana, empieza a subir, y cuando nosotros nos levantamos tipo 8 de la mañana tenemos la glucemia alta. La otra versión es a la cual yo estoy mucho más de parte de esa versión, es que
Ustedes recuerdan que al principio yo les comentaba que cuando nos acostábamos a dormir, lo que nos pasaba era que nuestro cuerpo entraba a regenerarse, por eso necesitábamos tener un sueño largo, tranquilo, de 8 horas o un poquito más, pero tenía que tener continuidad, a no ser que nos despertemos de noche, que tengamos sueños mal descansados. Nuestro cuerpo se regeneraba, nuestro hígado se ponía tranquilo porque no le ingresábamos comida, entonces nuestro hígado empezaba a regenerarse de alguna forma. Pero recuerden que yo les había comentado que nuestro cuerpo, desde nuestros ancestros, el hombre de la caverna, estaba predispuesto y estaba hecho para que nuestro cuerpo pudiera aguantar muchos días sin comer, pero no muchos días sin tomar agua. Por lo tanto, ¿por qué? Porque ellos tenían que salir a cazar para poder comer y por ahí tardaban 2 o 3 días en cazar y volver a tener comida para alimentar el grupo de gente. Entonces nuestro cuerpo siempre, como es muy sabio, tenía reservas. Tenía reservas dentro de nuestro cuerpo para que nosotros pudiéramos soportar ese periodo de tiempo y pudiéramos hacer, por ejemplo, el famoso ayuno intermitente. ¿Qué pasaba con nuestro hígado? Nuestro hígado no solamente es el encargado de hacer todo lo que hace de separar el hidrato de carbono, convertirlo en glucosa, pasarlo por todo lo que ya dije antes previamente, sino que también es un reservorio. Nuestro hígado guarda glucosa que se convierte en glucógeno, ¿sí? Es difícil y tampoco nos importa demasiado cómo se llame. La glucosa que se guarda en el hígado se termina llamando glucógeno. Ese glucógeno está guardado en nuestro hígado porque nuestro cuerpo no sabe que nosotros a la mañana si vamos a desayunar o no. O íbamos al día siguiente íbamos a comer o no. Entonces nuestro cuerpo, cuando empieza a amanecer, tipo 3 de la mañana, entre las 3 y las 5, que el cuerpo empieza nuevamente a formar fuerza para poder despertarnos, empieza a generar ese glucógeno, empieza a generar glucosa y ahí es donde tenemos que se nos eleva la glucemia a la mañana, amanecemos con la glucemia más alta. ¿Existe forma de revertirlo? Sí, existe forma de revertirlo y eso lo tienen que hablar con su médico, le tienen que decir, mira, yo me acuesto a la noche con una glucemia y me levanto a la mañana con la glucemia más alta. En ese caso tienen que ver, es un estudio medio incómodo porque se tienen que medir la glucemia tipo 3 de la mañana y si ven que a las 3 de la mañana, 3 y media de la mañana se miden la glucemia y la glucemia les va normal como cuando se acostaron a dormir, pero a la mañana siguiente cuando se despiertan está alta, estamos hablando del fenómeno del alba. Ese fenómeno del alba, cuando van al médico, el médico les va a hacer algunos balances dietéticos y de medicación y así de simple no van a tener más problemas, todo se va a suceder. También puede suceder que tengan el Somoji. El Somoji lo padecí yo y me asustó bastante en su momento, porque la forma del fenómeno Somoji es distinto a la forma de aparecer del fenómeno del amanecer. El fenómeno Somoji, lo que sucede es que uno se acuesta a dormir con una glucemia normal, baja. Yo generalmente voy a dormir con una glucemia entre 85 y 90 de glucemia. Y me despertaba con 130, 140 y decía, pero ¿cómo? Si no comí nada. Pero ¿qué pasaba entre medio de la noche? Que eso era lo más problemático. Generalmente me sucedía que yo me despertaba tipo 4 de la mañana y no me sentía bien. Tampoco me despertaba lúcido. O sea, no es que me despertaba. Era como que me despertaba entre sueño, en ese estado de ensueño medio raro. Y sentía que no me sentía del todo bien. Me sentía como medio mareado. A veces me sentía con un poquito de dolor de estómago. O que tenía como el estómago revuelto.
Hice la cuestión de la medición de las 3 de la mañana, que es lo que mi médico me recomendó, que durante 4 o 5 días, a un horario fijo, tipo 4 de la mañana, yo me midía la glucemia y me daba lo siguiente. El fenómeno Somogyi tiene esta característica: uno se acuesta a dormir con una glucemia normal y llegada a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, la glucosa empieza a bajar y tenés una hipoglucemia de noche. Y podés llegar hasta unos 50 de glucemia, que es muy muy baja, para que después el cuerpo, cuando se encuentra en ese estado de hipoglucemia, el cuerpo, ¿qué hace? Con el hígado instantáneamente se empieza a defender y empieza a largar mucho glucógeno para que se levante la glucemia y no tengamos un paro cardíaco. ¿Estamos? Entonces la glucosa baja y después obviamente sube, porque nuestro hígado saca todo lo que tiene en el reservorio y trata de balancear las cosas. Yo le tenía mucho miedo al efecto Somogyi, porque tenía mucho miedo de dormirme, que me diera una hipoglucemia y no despertarme. Bueno, eso era un medio miedo mío que era infundado, y en realidad no sucede que no te despiertes. No te va a dar una hipoglucemia que te va a matar dormido. Por lo menos no hay casos que estén documentados, ¿sí? O sea, no hay casos documentados de que puedas llegar a tener una muerte o una muerte súbita a causa de una baja de glucemia por el síndrome Somogyi. El síndrome Somogyi tiene también cura. Es simplemente un ajuste de medicación o un ajuste con respecto a la medicación que nos estamos colocando. Esto que estoy hablando se da en los casos de los pacientes diabéticos insulino dependientes. En los casos de los pacientes que tienen medicación oral, hay muy poca información sobre si estos pacientes sufren de cualquiera de estos dos fenómenos, pero se sabe que sí sucede. Si ustedes están tomando medicación oral y se encuentran con que se acuestan con una glucemia baja, una glucemia normal, y se levantan con una glucemia alta, hablen con su médico, porque tal vez tengan que rever o fijarse cuando toman la pastilla, cuando toman la medicación, o cuando toman la medicación y se ponen insulina, porque recuerden también algo que nunca les comenté, y que una suscriptora me hizo recordar que tenía que hablar de este asunto, es que hay personas que no solamente se colocan insulina, sino que toman también medicación oral. Se da en personas que toman medicación oral y se ponen correctores de insulina para mantener la glucemia normal. A veces, sin querer, nosotros hacemos un mal conteo y nos ponemos un poquitito más de corrector, y lo que hace es que nosotros al principio veamos una glucemia normal a la noche, y después a las tipo 3 de la mañana, 4 de la mañana, cuando el cuerpo empieza a tratar de generar la fuerza para despertarnos a las 8 de la mañana, tengamos un bajón de glucemia. También se da en personas que hacen ejercicio antes de acostarse a dormir. Las personas que se hacen ejercicios antes de acostarse a dormir suelen tener el efecto Somogyi, porque la glucemia baja posteriormente. O sea que tienen que tener cuidado de la cantidad de ejercicio que hacen. No estoy diciendo que no hagan ejercicio, estoy diciendo que tienen que tener cuidado con la cantidad de ejercicio. ¿Estamos? Bueno, cortamos con esto y espero que lo hayan entendido. Si tienen ese síntoma, simplemente tienen que ir y hablar con su médico y no va a haber ningún problema. Es muy simple de corregir, y eso les va a solucionar cosas que puedan tener posteriormente, más adelante. Bueno, gente, espero que me hayan entendido, espero que haya sido claro. Ya saben que los martes tenemos taller de glucemia. Creo que el taller que viene voy a empezar con algo que les va a interesar muchísimo, porque no les voy a adelantar nada. El martes que viene vamos con algo nuevo que les va a ayudar muchísimo, y que me lo van a agradecer, ya van a ver. Y recuerden que, bueno, este viernes sí o sí empezamos con
la Navidad, que ya se nos está viniendo de encima, se nos acaba el año. Así que, gente, nos vemos en la próxima de Cocina para Diabéticos, Dulce Salado, versión taller de glucemia. Espero que les haya gustado. Si les gustó, pónganme un like, suscríbanse, compártanlo, sean felices, hagan gimnasia, coman bien y qué sé yo. No sé, nos vemos en el próximo. Chau, chau.